Continuamos conversando con nuestros invitados, el doctor Ernesto Blume y el doctor Enrique Gersi, con quienes vamos a comentar ahora la sección Noticias del Tribunal Constitucional, porque hoy han ocurrido dos debates o dos audiencias sobre temas realmente importantes. El primero, la reelección congresal. El abogado Aníbal Quiroga sostuvo que la no reelección congresal fue básicamente una revancha, un castigo impuesto por Martín Vizcarra al Congreso porque se negaba a gobernar con el Poder Legislativo. Escuchemos. La limitación no es absoluta, es una limitación solamente para la reelección para el periodo siguiente, o sea, la reelección sucesiva. En consecuencia, consideramos que esta medida cuestionada resulta ser idónea, necesaria y proporcional y por lo tanto supera el test de proporcionalidad. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos que la presente demanda sea declarada infundada. Que la prohibición a la reelección parlamentaria fue un castigo impuesto por el señor Vizcarra. En su manera tan singular de ver la política peruana, él ideó la posibilidad de que efectivamente el Congreso sea castigado. Él no quería gobernar con el Congreso y el sumum o el cenit de esa política fue la disolución del Parlamento, que ha sido castigada por ese Tribunal Constitucional. Yo creo que ni fue razonable ni fue eficaz. Ahí tenemos el resultado de los congresos últimos que hemos tenido, producto justamente de esa no reelección. Nosotros solicitamos que, interviniendo el Tribunal Constitucional con su mejor interpretación constitucional, determine que esa ley, que es una herencia de la pésima presidencia del presidente Vizcarra, ¿no es cierto?, también sea fulminada en su oportunidad y desaparecida de la Constitución, y que se permita de aquí en adelante la reelección congresal tan venida menos en los últimos tiempos. Lo último que menciona el doctor Quiroga parece bastante razonable. La pauperización del Congreso está relacionada con la prohibición a la reelección, porque había tribunos que tenían la experiencia de varios periodos y que tenían un manejo político y un conocimiento de las leyes que ciertamente los Pasiones Dávila y los Darwin de Espinosa no tienen la menor idea. Como ex magistrado del TC, ¿está de acuerdo con el doctor Quiroga? Sí, coincido con el doctor Quiroga. Yo creo que es un error haber establecido la imposibilidad de la reelección inmediata para los congresistas. Yo creo que debe ser indefinida y el pueblo es el que debe escoger si reelige o no reelige. Creo que solo así se puede hacer carrera política. El caso del presidente Biden, por ejemplo, se ha pasado más de 45 años de parlamentario y luego postula a la presidencia y es un hombre con una experiencia muy grande. Entonces, esto de cambiar a las personas simplemente bajo la premisa de que es prudente hacerlo porque si no pueden permanecer en el poder y hay que renovar, creo que es un error. Yo creo que debe haber una apertura, no solamente en el caso de congresistas, sino también en el caso de los alcaldes y regidores. Y en el caso del presidente, sí creo que ahí la situación es distinta. Y yo en lo particular, si pudiera hacer una reforma constitucional, la haría tipo el sistema americano. Es decir, presidente por 4 años, solo una posibilidad de reelección inmediata y nunca más. Entonces, ese presidente que asume la presidencia trata de ser el mejor presidente para ser reelecto. Y cuando llega al segundo periodo, el mejor presidente para pasar a la historia. Pero nunca más, ¿no? Entonces, creo que el Tribunal Constitucional tiene una oportunidad histórica para hacer un cambio muy importante. No nos olvidemos, además, que Vizcarra hizo el planteamiento de la reforma constitucional bajo cuestión de confianza, lo cual era inconstitucional, porque no se podía plantear cuestión de confianza respecto de leyes de reforma. Bien. Y entonces hackeó al Congreso y lo obligó prácticamente a ceder. Y eso creo que es muy grave.
Gracias. Sí, yo coincido plenamente con los argumentos del doctor El programa se va a llamar Quiroga. Coincidencias. Sí, bueno, coincidencias en parte. En parte, así. A ver, Pero el argumento del doctor Quiroga ha sido impecable, por lo menos lo que hemos escuchado ahora, porque afecta en mi concepto el derecho a la participación política, que debe ser amplio y restricto. y la calidad del Congreso. Y desde el punto de vista práctico, afecta la calidad del Congreso. No hay razón, no es razonable, no produce ninguna consecuencia beneficiosa y estás limitando un derecho fundamental, que es el derecho a la participación política. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con la reelección presidencial inmediata. Yo creo que no ha producido ni siquiera en Estados Unidos los mejores efectos. Si uno examina la historia de los presidentes reelectos, efectivamente los primeros periodos han sido mucho mejores que los segundos. Porque claro, en el primer periodo el presidente se esmera, son solo 4 años en Estados Unidos, para que lo reelijan. Pero en el segundo periodo se echa la Bartola. Y los segundos periodos han sido muy malos. El de Reagan acabó en un escándalo Irán-Contras, ¿no es cierto? El del señor Clinton, no tenemos que decir el escándalo Claro, que acabó. estamos hablando de reelecciones inmediatas, ¿no? Así Porque es. En el caso de Alan fue al revés. Así es. Si dejamos un tiempo, mira el caso de Alan y el caso de Paz Extensor en Bolivia, la posibilidad de reivindicarse el presidente se convierte en una tarea política urgente. Si hizo un mal primer periodo, tiene que hacer un buen periodo, un buen segundo periodo, y le das un espacio para hacerlo. Alan y Paz Extensoro terminaron reivindicándose a sí mismos con segundos periodos, en el caso de Paz con terceros periodos mejores que sus periodos anteriores. Pero no soy un partidario de la reelección inmediata del presidente, por una razón: el parlamentario no maneja presupuesto. El parlamentario no tiene el control de la maquinaria estatal, no puede manipular una elección. El presidente sí, es demasiado poder. Y si sabe usarlo, porque hemos visto tontos encabezando la presidencia que ni siquiera usaron su poder, el presidente en el Perú tiene muchísimo poder. Si es una persona que sabe utilizar el poder, es demasiado peligroso, en mi concepto, que se reelija inmediatamente. Lo prudente es mantener la regla tradicional, dejando Esperar un periodo. Pero los parlamentarios no hay ninguna razón, y nos beneficiamos de la experiencia, como lo hemos estado mencionando. Claro, habría que aprender más bien de la experiencia de los Darwins y los Pasiones. Hombre, ¿no? Y pasar a la experiencia de los Roberto Ramírez del Villar, ¿no es cierto?, de los Cáceres Luis Alberto Sánchez. Recordemos, etcétera, Puno mientras estuvo representado por los Cáceres Velázquez, los Kennedy, como lo llamó mi jefe, sí, claro, Enrique Chirino, claro que en la prensa, Puno no era la fuente de violencia política que es el día de hoy. De acuerdo. Y antes Puno tuvo grandes representantes, Mariano H. Cornejo, después Torres Velón. Puno ha sido cuna de grandes parlamentarios. Mira lo que tenemos ahora representando a Puno. Representando a Perú, En general, es verdad. En realidad. Vamos con otro tema. El conductor, animador televisivo Ricardo Morán también tuvo una audiencia en el Tribunal Constitucional tratando de conseguir el documento de identidad para sus 2 hijos. El argumento que esgrime el tribunal es que no tienen apellido materno y que por esa razón no los ha podido escribir. Pero la situación de Morán es realmente absurda, porque sus hijos han nacido en los Estados Unidos, han llegado al Perú a los meses de nacidos y tienen que entrar y salir como si fueran turistas, ¿no? Les dan 90 días, tienen que volverse a ir, tienen que volver a venir, y de verdad es una situación absolutamente absurda. Vamos a escuchar. Mis hijos nacieron en el estado de Texas. Una vez el arreglo judicial o la convención judicial pudo no haber existido lo que fuere, pero lo que determina el certificado de nacimiento es cuando usted va al registro y ahí registra a los niños, ¿no? Digamos, la contingencia judicial no es la constitutiva de la paternidad, porque ese es un elemento que yo tenía cierta confusión. Lo constitutivo del nacimiento es el registro. Si usted hubiera venido a RENIEC solamente con el registro, digamos, hubiera aparecido el problema del apellido, la ausencia del apellido de la madre. Eso es un poquito lo que ha ocurrido, porque, digamos... Porque fuimos con el registro de nacimiento de RENIEC. Claro, el registro americano traducido
Claro, legalmente. Cuando mis hijos ingresan al Perú, cuando recién nacen, a los 6-7 semanas de nacido, ingresan como turistas y se les da una permanencia, una visa de turista de 6 meses en ese momento. Pasan los 6 meses y estando embrollados en este proceso con RENIEC, nosotros seguimos en el Perú y ellos sobreextienden su visa durante casi 1 año y medio, 2 más, hasta que yo decido llevármelos nuevamente a Estados Unidos. Hemos vuelto al Perú y cuando hemos vuelto a entrar solo nos han dado, me parece que 90 días, porque ha cambiado la normativa para las visas de ciudadanos americanos. Eso se venció el 13 de marzo. Le voy a pedir a mis invitados brevedad porque ahora sí el tiempo nos está ganando. Doctor Blume, ¿cuál es su posición frente a este tema? Yo creo que habiendo niños hay que darle preferencia al interés superior del niño y debería la ley regular estos casos habilitando la posibilidad de que esos niños sean inscritos y tengan sus documentos de identidad correspondientes en aras de la protección del niño, que es una protección... Un interés superior, digamos. Así ¿no? es, que responde a un interés superior. El argumento de que no está el apellido materno parece de un excesivo burocratismo, ¿no? Porque claramente los niños no han salido de un repollo. Pero el magistrado, no sé su nombre, o el presidente del tribunal, dice, no hay un apellido materno, entonces no se puede inscribir. Bueno, yo tengo un punto de vista, como tú sabes, filosóficamente definido. Yo soy liberal, yo creo que a esos niños se les debería reconocer el derecho, ¿no es cierto?, a tener la nacionalidad peruana en primer lugar, porque el padre es peruano. El problema es que no lo dejan inscribir al padre, ¿no?, a sus hijos, porque hay un requisito, en teoría, esencial, pero que es un requisito puramente formal. Pero es absurdo, que va a tener que hacer irse a la frontera cada 90 días para volver a entrar, es ridículo. El tribunal tiene que resolverlo y yo favorezco una resolución a favor que se declare fundada esa demanda y obliguen al tribunal a que se les inscriba, ¿no? Seguramente con una exhortación al Congreso de que haga una modificación legal. Lo que pasa, querido Enrique, es que de fondo está el prejuicio: los homosexuales no deben tener hijos, que es lo que les gustaría, pero no es la realidad. Y entonces, cuando Carlos Bruce sale del closet en Portada del Comercio con sus 2 hijos abrazados, ¿qué hacemos? Ya tiene hijos. Como hay miles de gays en el mundo con hijos, hombres y mujeres, con 2 papás, con 2 mamás, como hay hijos que crecen con la mamá y la abuela, en fin. Entonces creo que cegarse a la realidad y el derecho, entiendo, tiene que evolucionar en función de la realidad. Sin ninguna duda. El gran problema es que el matrimonio no debería ser, ni el matrimonio, ni en este caso las consecuencias de los matrimonios, no deberían ser una función estatal, es decir, un contrato privado entre las partes. Sean 2 mayores de edad, en capacidad, deberían poder celebrar un matrimonio libremente, estableciendo su régimen de gananciales y todo lo que fuera necesario ante el notario público. ¿Por qué tiene que el juez casar? ¿Por qué tiene que, como en Estados Unidos, pues? ¿O por qué tiene el alcalde en el Perú? Porque es un trámite. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Claro. Las 2 psicologías. El contrato, para mí es un contrato. Lo que pasa es que la Revolución Francesa, curiosamente los jacobinos, son los culpables de esto. Ellos inventaron el matrimonio civil para sacar a la iglesia, pues, de la historia, para desacralizar el matrimonio, pero lo convirtieron en una horrorosa burocracia, donde hay un par de niños ahí que han nacido, que existen y no tienen documento de identidad. Eso es inaceptable. Yo estoy seguro que el tribunal va a ordenar que se les expida un atropello. Es un atropello a los derechos elementales. ¿Cómo resuelven el problema del segundo apellido? Pero yo estoy seguro que el tribunal va a ordenar que les den otro. Enrique, hay millones de niños que nacen todos los días solamente con el apellido de la mamá y no se han muerto. Así que sin el apellido de la mamá no les va a pasar nada. Como era antiguamente que le duplican el apellido. Y ya está. Vamos a ver Morán, punto. ¿Qué ya, dice el chao. tribunal? Así es. Vamos a escucharlos. Doctor Blume, un placer, como siempre. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación, muy Enrique, amable. regresa siempre. Un gusto, encantado. Hasta la próxima.